si queremos tratar de entender un poquito más, vamos a hablar con alguien que sí sabe, que es Ernesto Misej, que es licenciado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Buenos Aires, que es además es profesor en Ingeniería en Inteligencia Artificial y que además es cofundador de 7 Puentes, una compañía que se especializa en servicio y consultorías de inteligencia artificial y data. Ernesto, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Mizrahi. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Ernesto, ¿qué es el ChatGPT? ¿Cómo funciona? Bueno, ChatGPT es un modelo de conversación, ¿sí? Un modelo conversacional. Es como un chatbot, como acá en Buenos Aires se popularizó los chatbots para el gobierno de la ciudad o los de algunas empresas de servicios, ¿sí? Detrás de ChatGPT está un modelo de lenguaje, uno de los más avanzados, que se llama GPT-3, ambos dos diseñados por la compañía OpenAI, que es una de las compañías que más vuelo están teniendo en estos últimos años, ¿sí? También OpenAI es la compañía que desarrolló otro modelo que también tomó mucha popularidad, que se llama DALL-E, ¿sí? Que es un modelo que transfiere el lenguaje escrito a una imagen una ilustración, o sea que puede construir ilustraciones a partir de textos. ChatGPT implementa este modelo de diálogo con una inteligencia artificial y puede contestar preguntas, interpretar la pregunta del usuario y esbozar una respuesta también en lenguaje natural que adquiere unos niveles de coherencia, de respuestas muy bien armadas, pudiendo tener algunos criterios de creatividad, algunas preguntas que tienen que ver con ir a buscar conocimiento en textos o en bases de datos. Fue entrenada con cientos de millones de textos, entonces las respuestas tienen un nivel de coherencia y fórmulas bien armadas que da la impresión de que es una inteligencia artificial muy potente. Hmm. Es impresionante esto, ¿no? A ver, para entender, primero, tiene que tener estos textos con los que fue entrenado. Uno imagina que detrás hay una base de datos inagotable, porque tiene que estar desde cualquier fórmula matemática hasta toda la jurisprudencia de todo el mundo, digo, no sé, para poder responder todo este tipo de cosas. Digo, funciona conectado a la nube y ahí en la nube está ubicada toda esta información, o ¿cómo funciona? Darío, diste muy en el clave cómo funciona esto, ¿no? Digamos, existen dos modelos conversacionales, los que van a buscar la información a la nube o pueden tener acceso a Internet para ir a revisar Wikipedia o jurisprudencia o manuales de medicina o, digamos, otro tipo de bases de conocimiento, y modelos que son cerrados, que fueron entrenados con textos a los fines de construir estas lógicas, estos modelos de lenguaje y poder contestar cosas. GPT es una familia de algoritmia que permite justamente esa conceptualización del modelo de lenguaje. Forma parte de esta segunda línea de modelos que te acabo de contar. Los Hmm. textos funcionaron como entrenamiento del modelo de lenguaje. Existe la intención, tanto de OpenAI como de Google, como de otras compañías, de utilizar la tecnología ya aprendida de los modelos de lenguaje para poder salir e ir a buscar la información a bases de conocimiento externas, ¿sí? Claro, o sea, lo cual entiendo yo entonces que ampliaría incluso más y podría ser más profunda la capacidad de respuesta, porque si esto es lo que pueden responder en base a lo entrenado, y además puede ir y consultar al mismo tiempo, entiendo que se multiplica la capacidad que tiene de dar respuestas. Sí, se multiplica tanto las respuestas que nosotros podríamos decir que son respuestas eh, verdades o certezas, y también se amplían los riesgos de que Hmm. estas inteligencias artificiales puedan converger en sesgos, discriminación, en mensajes racistas, misóginos, etc.
A ver, profundicemos un poquito en esto de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que usted identifica que pueden haber aparecido con este tipo de sistemas? Bueno, ChatGPT y OpenAI fueron muy astutos este año, en el año de lanzamiento. Las tecnologías de bots conversacionales no son nuevas, ¿sí? Seguramente conoces a Siri Por supuesto. o Alexa y otras tecnologías de asistentes virtuales. Hace algunos años, Microsoft impulsó una tecnología de chat conversacional que fue atacada, fue vandalizada digamos, muchas personas que tenían de alguna manera el afán de hacerle decir cosas racistas a la inteligencia artificial. Y muy rápidamente el bot de Microsoft empezó a decir cosas nazis, ¿sí? Mm. Porque fue, digamos, esa vandalización, o sea, ¿cómo puedo hacer yo preguntas que en realidad en la propia pregunta también está inmersa la respuesta, ¿no? Muy fácilmente podías hacerle decir a la inteligencia artificial cosas racistas. OpenAI fue bastante astuto en este sentido y construyó algunas capas de este servicio, ¿sí? No le puedes hacer cualquier pregunta a ChatGPT, sino preguntas que de alguna manera pasen este filtro de pregunta éticamente o una pregunta que está construida de una manera ética, ¿sí? Entonces, si vos le haces preguntas cuya respuesta podría conseguir, podría tener niveles de racismo, eh, expuestas niveles de racismo así a propósito, ChatGPT contesta como, mira, esta respuesta no te la, es una respuesta que infringiría mis políticas éticas, ¿no? O esta respuesta merece el tratamiento de abogados especialistas o especialistas en el dominio, ¿sí? Mm. De esa manera, la popularidad que tuvo OpenAI llegó a que, bueno, estemos hablando en un noticiero de prime time, hablando de tecnología, de inteligencia artificial, y no así otros intentos que fueron como, que se cayeron en el camino por ser poco atractivos para la masificación, ¿sí? Claro. Pregunta de los riesgos. Es interesante que los modelos de lenguaje adquieren el conocimiento a partir de dos grandes fuentes. Principalmente el entrenamiento, los datos, ¿sí? La gran mayoría de los avances en inteligencia artificial de estos últimos años se debe a que existen datos muy grandes disponibles para estas técnicas que son, digamos, voraces en cuanto a los datos, ¿sí? Son técnicas que funcionan bien, pero si tenés una millonada de datos que los puedas suministrar, ¿sí? Entonces, los avances en sistemas de visión, sistemas de lenguaje, es, tiene que ver justamente, no sé si escuchaste hablar de la terminología deep learning, tiene que ver con Sí. esto de permitir que estos algoritmos funcionen, pero gracias a que vos tenés el acceso a millonadas de datos, ¿sí? ¿Y esos datos dónde vienen? Vienen de la web, fundamentalmente de web, redes sociales y todo lo que la humanidad está suministrando como dato disponible. Fundamentalmente GPT-3 fue alimentado con bases de datos de la web, ¿sí? Textos de portales periodísticos, textos legales, libros que perdieron derechos de autor, pero fundamentalmente textos de blogs, páginas personales, textos de redes sociales que aumentan y confeccionan esta gran base de conocimiento. Los modelos de lenguaje adquieren el conocimiento a partir de poder construir nuevos textos a partir de los textos que ya fueron suministrados como ejemplo. La otra parte tiene que ver con modelos lógicos, ¿sí? Modelos que saben sumar o saben hacer cuentas matemáticas y derivaciones lógicas, siempre dentro de una lógica, lógicas deductivas, o sea, poder derivar problemas o demostrar teoremas, ¿sí? Digamos, partir de ciertos axiomas que se consideran verdaderos e ir evolucionando, haciendo derivaciones y completando a derivaciones lógicas. Esas capas, junto con lo que te contaba antes de
de cómo hacer respuestas siendo políticamente correcto, no diciendo cuestiones racistas y demás, permitió que las respuestas de ChatGPT adquieran una popularidad y una impresión de una gran inteligencia. Hmm. Ernesto, la verdad es interesantísimo y siento que recién empezamos a escarbar un poquitito la capa más superficial de este tema, así que nos gustaría en algún otro momento volver a molestarte para profundizar sobre este tema, que me parece que, bueno, cada vez más va a estar metiéndose en nuestras vidas. Gracias, Ernesto, por este tiempo con DNews. Gracias, Darío.